Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana. El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país. Saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel. Buen día. Ciro por la mañana, buenos días. Para Telefórmula. Buenos días para Telefórmula, Ciro. Estamos desde hace una hora con mucho gusto a través de la cadena de Radio Fórmula. Por segunda vez, buenos días, Deyanira. Muy buenos días, Ciro. ¿Cómo estás? Bien. Bastante bien. Échale. Bastante bien. Muy buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Vamos con la información. Perdón, fueron los nervios. Vamos con la información. ¿Dónde estabas anoche? En mi casa. A las 8, ¿qué fue? 8:40 ¿no? Estaba en mi casa. ¿Y se sintió muy feo. ¿Sí? Vivo en un tercer piso y se sintió muy feo. ¿Sí? Porque además yo no había escuchado la alerta sísmica. Tengo 2 perras, estaban jugando, dejaron de jugar, se callaron. Y fue cuando empecé a sentir el temblor y pues ya no me dio tiempo de bajar. ¿Ya no te dio tiempo? No, ya no me dio tiempo de bajar. Pero aquí estás. Pero aquí estoy. Bueno, pues adelante. Vamos con la información. El Estado mexicano tiene la obligación de favorecer las condiciones para que el aborto se realice con total seguridad y de manera gratuita, aseguró por la mañana el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar. Dijo que a partir de hoy, ningún juez en todo el país podrá condenar a sanción penal o cárcel a una mujer por abortar y que mañana comenzarán a discutir cuáles son las condiciones cuando algún médico se niegue a practicar un aborto por objeción de conciencia. No hay autoridad jurisdiccional que ya pueda condenar a ninguna mujer por la interrupción voluntaria de su embarazo. De tal modo que aunque estén vigentes esos códigos y sigan sin haberse derogado, los jueces no pueden condenar ya a una mujer a la cárcel, a una sanción penal, porque ya existe la jurisprudencia de la Corte. La sentencia de la Corte es definitiva, inatacable y ya no se puede cambiar ni siquiera. Nosotros no estamos aprobando el aborto, ni que deba hacerse. Sí. Lo que estamos haciendo es decir que la mujer tiene la libertad sobre su cuerpo y para decidir si quiere o no ser madre y por lo tanto continuar o no con su embarazo. Lo que pasa con Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es una muestra de autoritarismo muy grave. La Fiscalía General de la República sí podría solicitar una orden de aprehensión contra mi cliente, aseguró por la mañana el abogado Óscar Zamudio. Dijo que siguen esperando la respuesta judicial para que las audiencias del señor Treviño se realicen en el Reclusorio Norte y no en el penal de Almoloya, porque ese es el peor lugar. Hasta esta mañana han sido vacunados 59.334.000 mexicanos, equivalente al 47% de la población. En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 398.000 vacunas diarias. Y en estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 91 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, pues informa, Ciro, la Comisión Federal de Electricidad que el 98% de los usuarios afectados por el sismo, que se quedaron sin luz, pues ya lo restablecieron. A ver, dice, fueron en total 1.914.000 usuarios. Hay que recordar que, de acuerdo con las propias estimaciones de CFE, lo tenemos que multiplicar por 4. Más o menos un usuario es una casa, es un departamento, por 4 personas, es el número de personas que se habían quedado sin luz. Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca. En la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y Oaxaca se ha restablecido el suministro en su totalidad. Los usuarios afectados representan el 15% respecto pues a la totalidad de los estados y de la Ciudad de México. Entonces, pues en su mayoría el servicio de la energía eléctrica está siendo ya recuperado, ya está vigente en la mayor parte del país. Y
esta aplicación pues tan famosa, Sky Alert, que mucha gente utiliza y que puede poner incluso hasta la proyección de qué tan fuerte puede ser un sismo, etcétera. Bueno, dice, buenos días a todos, se han registrado poco más de 160 réplicas de este terremoto Acapulco hasta el momento, y bueno, pues ahí sí, pues no sé por qué dicen esto, dice, y se esperan mucho más. Pues bueno, por lo pronto 160 réplicas es lo que está reportando Sky Alert. Lo que sí es que en Acapulco dicen noche muy complicada de tanta réplica que se ha sentido. Vamos a pausa, 8:05, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:10, vamos a la zona afectada de Tula Hidalgo. Miriam Moreno, buen día. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. Pues estamos aquí como a 1,5 cuadras de este hospital del IMSS número 5, estamos sobre la calle Melchor Ocampo, Ciro. Ayer ya por la tarde veíamos imágenes donde había bajado bastante el caudal del río Tula. Sin embargo, desde las 3 de la mañana nos indican empezó a crecer de nuevo esta corriente. De hecho, ya llegaron también elementos del plan DN3, están haciendo una supervisión. Nos dicen que ya tenían programado y estaban listos para iniciar los trabajos de desasolve, limpieza, sanitización, pero pues se encuentran con de nuevo la crecida del río. Ellos van a tener una reunión en unos minutos más para ver si todavía es necesario montar algunas lanchas para hacer el rescate de personas que estén todavía en sus viviendas, aunque hasta ayer no se tenía ya reporte de situación de riesgo en algunas casas. Nos dicen que bueno, la situación cambió durante la noche, van a programarlos, van a hacer estos rondines en lancha para ver si alguien necesita auxilio y están todavía en sus viviendas, porque bueno, algunas personas se negaban a salir con el temor pues de que entraran a robar sus pertenencias. Esto se va a instrumentar, nos dicen los del Ciudadano en el plan DN3 como a las 9:10 de la mañana. El plan DN3, el ejército trae 6 lanchas, es lo que nos están informando. Ya también hay personal de la Marina, también personal de apoyo pues, de otros estados como la Ciudad de México. Van a organizar estos rondines, digamos, pues en lancha, en las calles del centro de Tula, que es la parte principalmente afectada, Ciro. Sigue, todavía no hay un número para esta mañana del total de damnificados y afectados. Se hablaba hasta anoche de alrededor de 36,000 personas, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo va la mañana, qué números tienen. También ya hicimos un recorrido por algunos albergues. Vimos muy poca gente, Ciro, durmiendo en los albergues. La mayoría de la gente optó por irse con familiares y amigos. Muy poquita gente, te repito, en los albergues. Vamos a ver cómo va esta mañana, pero sí, la sorpresa para muchos es que creció de nuevo el río, está fuerte la corriente y pues bueno, las zonas que ya había bajado el agua, pues otra vez están llenándose. No, ese es el panorama a esta hora de la mañana y pues vemos al personal organizándose, Ciro, apenas. Bueno, oye, y el hospital del Seguro Social completamente desalojado desde ayer, donde murieron 17 personas. 17 porque hemos leído versiones de 16 o de 17 personas. Yo lo que ubico, además por vos, Miriam, si no cambiaron las cosas, del gobernador incluso decía 15 murieron en el acto fundamentalmente porque se quedaron sin oxígeno. El 16 y 17 iban llegando al hospital, tenían COVID, pero ya llegaron muy mal. Pero yo escuché 17, ¿no, Miriam? ¿No cambió esa...? En total, no cambió. Ya la cifra que se manejó ya de manera oficial fueron 17 personas. En total las que habrían fallecido y sí, lamentablemente porque no tuvieron la posibilidad de tener el apoyo de oxígeno suplementario, personas que tenían COVID o que habían salido del COVID y todavía tenían lastimados sus pulmones, pues ni modo, con la lluvia se cortó la energía eléctrica y pues no hubo forma de compensar con el oxígeno. En la noche de hecho nos comentaban que también sacaron los cuerpos, se rescató obviamente, la prioridad eran las personas, los pacientes, se les llevaron a otros hospitales, los que podrían irse a sus casas, pues así fue, se les dio de alta y ya por la noche se hizo, digamos, el rescate de las personas fallecidas y seguramente el día de hoy habrá la entrega de cuerpos. Bueno, pues gracias, Miriam, muchas gracias. ¿Sigue lloviendo?
No, amaneció, ya no está lloviendo. Ayer todavía por la noche llovió muchísimo. Sí. Hoy no ha llovido, amaneció, digamos, sin lluvia, pero con mucha agua aquí en Tula. Bueno, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Miriam. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, 17 muertos, personas que estaban en un hospital. Uf. Y esa es la parte que sigue, Ciro. Digo, uno entiende lo que dice el presidente, lo que tiene que ver con pues días muy malos, etcétera, pero al final murieron en un hospital federal. Y alguna responsabilidad debe tener. Corrió el agua, se fue la luz. ¿Cuál es la responsabilidad del Seguro Social al poder tener una planta que haya resistido? No sé, tiene que haber una discusión y por supuesto no solo una atención, sino quizás hasta una indemnización a las 17 familias que perdieron a un ser querido, aunque estuviesen a punto de morir por COVID, pero no murieron al final por COVID, murieron por un accidente, si tú quieres, por una desgracia natural, pero es así, en todos los muertos son de una instancia federal, de un hospital federal. Bueno, nos reportan, pese a la información que decías, de que se ha restablecido la totalidad, establecido la luz, o como dicen ustedes, el suministro eléctrico, así les dice, el suministro eléctrico. El servicio, sí. ¿Tú alguna vez vas a pagar el suministro eléctrico? ¿Te llega cada 2 meses. Tu recibo? Aquí dice, por suministro eléctrico, señor. Y cuando llegas a tu casa dices, ya nos llegó el recibo del suministro eléctrico. Me siento liviano. Problemas de casas, zonas que se quedaron sin luz. Nos reportan que aquí a 1 kilómetro en la colonia Florida siguen sin luz. Pues sí. Sí, te decía que hay un tramo ayer, ¿no? Un tramo es casi toda la colonia Florida. Pero entonces no sé, es que el comunicado dice, en la Ciudad de México y de Estado de México, Morelos, Oaxaca, se ha restablecido el suministro de la normalidad. Pues perdón, esa información es incorrecta. ¿De quién es la información? De la CFE, sí. Bueno. Ahora no dice la totalidad, Ojo. Acuérdate que en este sexenio lo importante es el uso de las palabras. La normalidad. Y la normalidad en este sexenio es que haya colonias sin luz. Siempre. Bueno, pues a los vecinos de la Florida que nos escriben, pues a la normalidad. Serenidad y paciencia. En algún momento, como diría Manuel Peregrino, se restablecerá el suministro eléctrico. Bueno, la cooperativa en Cruz mis Azul. épocas decían, ¿ya llegó la luz? Sí. ¿No hay luz? No hay luz. No. ¿Se fue la luz? Pues no estás viendo. Se fue el suministro eléctrico. Bueno, la cooperativa Cruz Azul, Ciro, se ha sumado, por supuesto, a toda la ayuda allá en esta emergencia en Tula, ¿no? Así que hay... zona... No, pues es la zona, es la zona de la cooperativa, ¿no? Jaso Hidalgo, Tula, toda esa parte. Es correcto. Ya ha puesto a disposición un refugio temporal en el Centro Educativo Cruz Azul. Está ahí en Tula para quienes lo necesiten. Ya escuchamos la decisión que tomaron por lo pronto en la primera noche muchas familias de no acudir. Ahí están puestos y en muchísimos puntos en la República donde tiene presencia la cooperativa, centros de acopio, ¿no? En la cooperativa Cruz Azul aquí en la Ciudad de México, ahí cerca del Estadio Azteca, en Querétaro, en Ojo de Agua, en Pachuca, en Texcoco, en Lagunas, allá en Oaxaca, en fin, pues se suma a toda esta iniciativa de la sociedad civil. Es muy importante, le decía ayer también el gobernador Omar Fayad a Pepe Cárdenas, requerimos el apoyo de todos los gobernadores del país, gobernadora del país, también en Sonora, Ciudad de México, mucho cloro para poder desinfectar todo lo que ya nos dice Miriam. Además, sigue corriendo en cuanto a agua, pues mucha de esa agua puerca, por supuesto, ¿no? Entonces, apoyo es lo que se requiere y pues ya de entrada la cooperativa pone sus instalaciones para acopiar víveres, etcétera, y poder ayudar a toda la gente ahí en Tula, ¿no? Emergencia que va a continuar, ¿no? En esa zona y en Ecatepec también las cosas dificilísimas después de las lluvias del lunes. Ahí la afectación fue el lunes. Volvió a llover, se volvieron a inundar algunas calles, sí, pues es que ese es parte. No ha dejado de llover. No. Vamos para 3 semanas que no deja de llover. Es correcto, Ciro. Cuando no es Jalisco, cuando no ha sido... No, pero aquí en el Valle Estado de México. Cuando no es la Ciudad de México, ahora Hidalgo, pero pues bueno. Ahí la previsión es la que ayuda mucho cuando las autoridades, sobre todo de Protección Civil, advierten de una fuerte lluvia.
en fin, pues es lo que parece que falló en Tula, ¿no? Dicen que es lo que ha fallado. Vamos a pausa. Estamos por la mañana, @Ciro Gómez en la cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radioformula.com.mx, nuestro sitio para que nos visiten. Y pues vamos a estar un poquito más adelante también en Chiapas. No se nos olvide, allá también está el tema de la crisis migratoria, armándose una caravana. Todavía no hay una fecha muy clara. Creo que entendieron ya los migrantes, no solo porque los detuvieron o los rescataron y además los echaron del país, sino porque además tienen la intención de volver a agruparse e intentar caminar rumbo al norte del país. Estaremos con Marco Silva, por supuesto, allá en un rato más. Hacemos una pausa, volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, Roberto Gil, buenos días. Buenos movidos días. Buenos movidos días. A ver, empecemos con el tema de la votación rotunda, unánime de la Suprema Corte para que no se vuelva, que nadie pueda criminalizar, mandar a la cárcel a una mujer que aborte. Ya, una decisión firme, inatacable, nos dijo esta mañana el ministro María Aguilar. En todos, no puede haber un solo juez en el país que mande a la cárcel a una mujer por abortar. Sin embargo, pues las leyes en varios estados de la República van en sentido contrario. E incluso a nivel federal. El Código Penal Federal sanciona la práctica del aborto. Correcto. Buen día. Buenos días, Ciro. Buenos días. Buenos días, Roberto. Una decisión trascendente, pero no llena de implicaciones jurídicas y muy complejas, Ciro. La decisión de ayer cambia la posición que había venido sosteniendo la Corte. A partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, 2007, la Corte resolvió que correspondía a los estados la decisión de penalizar o despenalizar el aborto. Por eso hay estados que mantienen el delito del aborto y lo castigan. ¿Te acuerdas que hubo, después de lo de la Ciudad de México en 2007, vino un endurecimiento en muchos estados y se endurecieron las penas contra mujeres que abortaban? Sí. Por cierto, con el voto del PRI en todos los congresos estatales, un tema que le reclamamos mucho en su momento a la entonces presidenta mujer del PRI, Beatriz Paredes. Nada más para recordar. No solamente se endurecieron las penas como reacción a la decisión de la Ciudad de México, sino también recordarás que se elevó a las constituciones locales el principio de que la vida empieza en la concepción, con una lógica de protección, digamos, reforzada al delito específico de aborto. Entonces, la Corte resolvió, es competencia de los legisladores locales penalizar o despenalizar. Por eso tenemos estados que despenalizan, por ejemplo, Ciudad de México o Oaxaca, y que en consecuencia tienen que establecer las regulaciones pertinentes para establecer el procedimiento que debe seguir una mujer para la interrupción del embarazo, y también las condiciones a través de las cuales se presta la práctica propiamente del aborto en los centros de salud o en las instituciones de salud. Entonces, la Corte ayer da un giro a su doctrina, a sus precedentes, y dice: no, el aborto inherentemente es un derecho de las mujeres, es una práctica lícita, y ya no puede en los congresos locales decidir si se penaliza o no se despenaliza. Y mientras cambian sus leyes, cualquier juez local o federal que se enfrente a la aplicación de un delito de aborto no puede aplicar el castigo. Mientras cambian sus leyes. Suponemos las van a cambiar. El problema es ese. ¿Para qué quieren una ley absolutamente inoperante? Lo que ha dicho la Corte es un derecho
humano esencial de las mujeres. Tienen derecho a abortar porque el aborto permite la maximización del principio de dignidad, de la autonomía, de la libertad, de los derechos concomitantes, permite que la mujer pueda decidir su plan de vida, nadie puede impedir que ese plan de vida se frustre y la maternidad, prácticamente así lo dijo la Corte, no es una condena o una responsabilidad inherente a las mujeres. Ahora bien, déjame poner este símil, Ciro. Nos puede pasar lo que sucedió en la marihuana. La Corte establece un precedente en el sentido de no se puede criminalizar el consumo, la posesión y el consumo de la marihuana. Pero nunca se legisló en ningún lugar. Y entonces, a base de amparos, sí, es que sí, el amparo individual, sí. A base de amparos se ha generado una normalidad en el consumo y en la posesión de la marihuana. ¿Eso va a suceder con el aborto? Después de esta trascendente decisión donde la Corte ha resuelto que es derecho de las mujeres, cada mujer que quiera abortar tendrá que promover primero su amparo, a ver si la suspensión... Pues no, Roberto, porque nadie te va a poder criminalizar. Pero te criminalizan cuando ya abortaste, el Ministerio Público te abre una carpeta de investigación al médico que practicó el aborto y a la mujer que decidió el aborto, y entonces cuando ya se judicializa, ahora que está de moda el término, entonces el juez dice, no puedo judicializar porque esta conducta no es imputable penalmente. Entonces, para evitar eso, ¿tendrías que ir a sacar tu amparo? Pues para evitar eso tendrías que sacar un amparo, incluso para pedirle al centro de salud que te practique el aborto como mujer. Lo cual es centros de salud que quizá ni siquiera estén preparados en muchos estados para practicar el aborto, a diferencia de lo que ocurre en la Ciudad de México desde hace 15 años, 14 años, y en 3 o 4 estados. Es correcto. Y ahora bien, ¿quién debe regular el aborto? Ya una vez que la Corte ha dicho es un derecho, ¿a quién le corresponde la regulación del aborto? ¿A los estados o a la federación? Y déjame anticiparte una posición, digamos una intuición a partir de la lectura de la Constitución, Ciro. Yo creo que cuando se convierte en un asunto de salud pública, de protección a la salud, porque el aborto en realidad es una práctica médica, una mujer solicita el aborto y un doctor hace la operación, la intervención en su cuerpo. Cuando se convierte en un asunto de salud pública, se activa, digamos, el esquema competencial de la Constitución. ¿Y qué dice ese esquema competencial? Salubridad pública, salubridad general, es una función concurrente entre la Federación y los estados. Es la Ley General de Salud la que determina cuáles son las condiciones, los procedimientos, los controles, la vigilancia de toda práctica de atención médica en nuestro país. Entonces, en estricto sentido, si queremos normalizar lo que ha reconocido la Corte como un derecho, quien debiera legislar es la Federación, el Congreso de la Unión, precisamente para determinar cuáles van a ser los estándares para no solamente hacer efectivo el derecho que ha reconocido la Corte, sino también para evitar práctica negligente en el aborto. ¿Cualquier establecimiento privado de salud va a poder aplicar el aborto? ¿Se necesita algún procedimiento, como en algunos lugares del mundo, por ejemplo, una entrevista, información previa, algún estudio psicológico, la revisión del estado de la gestación? ¿Cuáles van a ser las condiciones para la práctica del aborto? Nadie sabe. Y si se las dejamos a la casuística de los amparos... Hay un ejemplo muy claro y hay un modelo que se podría reproducir, que es el modelo exitosísimo en términos de salud pública, que es el de la Ciudad de México. El de la Ciudad de México. Desde hace 14, 15 años, con resultados... No, bueno. De eso sí, resultados de Dinamarca, de un modelo de salud pública de Dinamarca. Se han reducido. Ahí tienes un modelo. Se han reducido considerablemente el aborto clandestino, las muertes por aborto. No las sabía hasta la última vez que revisamos cifras, hace un año no había una sola mujer que hubiera muerto practicándose un aborto en una clínica de la Ciudad de México. Y no tuvimos una espiral de abortos dramático. Ni nadie llegó a dinamitar una clínica o a matar a un doctor que abortara. Por eso esta afirmación, que ahí es donde empezó la conversación, Ciro, de, bueno, es una decisión de los jueces y hay que respetarla, me parece que no es del todo correcta, porque ahora hay que crear las bases institucionales regulatorias para hacer efectivo un derecho que reconoció la Corte y que requiere controles efectivos para evitar malas prácticas o prácticas negligentes, ¿no? Bueno, hoy antes de ir a pausa, ¿qué cosa lo de tu partido o expartido? Ya no me queda claro si eres del PAN o ya te fuiste del PAN, renunciaste, te desligaste y lo que les va a costar, ¿eh? Sí. Un error, hoy escribe Raimundo Rivapalacio, dice, fue torpeza política, cultural e histórica.
haber traído al líder de la ultraderecha de España, cuando además el partido tiene un vínculo histórico con la derecha demócrata cristiana de España, que es el Partido Popular. Y no solo haberlo traído, sino firmado un documento raro en defensa de la iberósfera. La iberósfera. Contra el comunismo en la iberósfera. Contra el fantasma. ¿Qué va a costar? Ya me imagino en las campañas electorales del próximo año. Mira, yo creo que... Error. Sí fue un error, te diría que incluso una ingenuidad, y de verdad la forma en la que se dio este episodio pues sí deja mucho, dice mucho sobre el PAN. Yo lamento que, por ejemplo, un buen parlamentario, un coordinador que ha mostrado mucha valentía en la oposición al gobierno, como Julen Rementería, porque no se le puede reprochar a Julen que no sea un coordinador y un parlamentario valiente. Caballero, sí, en fin. Y en política suceden estos errores. Pero fíjate, a mí lo que me preocupa, Ciro, es ¿por qué volteamos a ver a un personaje como Abascal? Santiago Abascal. Como Santiago Abascal. ¿Por qué volteamos a ver a un partido como Vox? Yo creo que revela un vacío profundo en el PAN, un vacío programático, ideológico, te diría incluso de actitud. Estamos perdidos en esta lógica del anti-López Obradorismo, entonces no sabemos cómo darle forma al anti-López Obradorismo y volteamos a un referente inmediato que es el del otro gran populista de derecha, polarizante como es Abascal y Vox. Y ahí es donde creo que está la discusión. ¿Por qué en México estamos tratando de imitar o mal imitar estos referentes populistas de derecha? Es decir, aquellos que recurren a la estrategia de la polarización, a dividir a la sociedad. Trump, Bolsonaro. Exactamente, precisamente como estrategia política. Yo lo dije ahí en un tuit a propósito de la visita, no veo una sola línea en los principios de doctrina del PAN o en la historia del humanismo político del PAN que nos permita pensar en un acercamiento político, una alianza programática o algo con Vox. Me parece que somos totalmente lo contrario. Pues ahora pagar las consecuencias. O a llenar el vacío, Ciro. Y aquí es donde no encuentro, digamos, en el corto plazo, con qué llenarlo. Ahorita regresamos. A ver si lo encuentras en el corte. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Por la mañana, esta es la información. El Estado mexicano tiene la obligación de favorecer las condiciones para que el aborto se realice con total seguridad y de manera gratuita. Aseguró por la mañana el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar. Dijo que a partir de hoy, ningún juez en todo el país podrá condenar a sanción penal o cárcel a una mujer por abortar y que mañana comenzarán a discutir cuáles son las condiciones cuando algún médico se niegue a practicar un aborto por objeción de conciencia. No hay autoridad jurisdiccional que ya pueda condenar a ninguna mujer por la interrupción voluntaria de su embarazo. De tal modo que aunque estén vigentes esos códigos y sigan sin haberse derogado, los jueces no pueden condenar ya a una mujer a la cárcel, a una sanción penal, porque ya existe la jurisprudencia de la Corte. La sentencia de la Corte es definitiva, inatacable y ya no se puede cambiar ni siquiera. Nosotros no estamos aprobando el aborto, ni que deba hacerse. Sí. Lo que estamos haciendo es decir que la mujer tiene la libertad sobre su cuerpo y para decidir si quiere o no ser madre y por lo tanto continuar o no con su embarazo. Lo que pasa con Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es una muestra de autoritarismo muy grave. La Fiscalía General de la República sí podría solicitar una orden de aprehensión contra mi cliente, aseguró por la mañana el abogado Óscar Zamudio. Dijo que siguen esperando la respuesta judicial para que las audiencias del señor Treviño se realicen en el Reclusorio Norte y no en el penal de Almoloya, porque ese es el peor lugar. Hasta esta mañana han sido vacunados 59.334.000 mexicanos, equivalente al 47% de la población. En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 398.000 vacunas diarias.
Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 89 centavos. Bueno, te quedaste con un último punto sobre pues esta crisis en el PAN. ¿Tú sigues estando en el PAN? Sigo militando en el PAN, Ciro. Sí, en el PAN? Todavía. Sí. No han logrado sacarme. Ahí sigo. Bueno, y esta crisis a propósito de, creo que el muy desafortunado evento de haber traído a México al líder de la ultraderecha española, y además algunos senadores, porque no fueron todos, firmaron un documento en contra del comunismo. El manifiesto anticomunista mexicano 2021. Y yo creo que es ahí donde se expresa el vacío, ¿no? Porque estamos utilizando referentes del pasado para tratar de definirnos en el presente y hacia el futuro. Yo no creo que, digamos, sacando a pasear el fantasma del comunismo vamos a convencer a una clase media que necesita soluciones concretas para su presente, para su realidad, seguridad, mejores servicios públicos, representar correctamente esas causas, tener soluciones frente a los nuevos desafíos de la realidad, cambio climático, el feminismo como una expresión brutal de desigualdad, me refiero a lo que viven las mujeres. En fin, esas nuevas causas que están en nuestras sociedades que no tienen respuesta. Y yo decía, Ciro, que parecería deseable que el proceso interno de renovación de la dirigencia fuera ese espacio para colmar el vacío, que estuviésemos discutiendo cuál va a ser nuestro programa, dónde nos vamos a definir, en qué nos vamos a definir, cuáles van a ser nuestras prioridades, cuál va a ser la estrategia política en el segundo periodo de la administración del presidente López Obrador de cara a la elección del 2024 y, por supuesto, cuál va a ser nuestra estrategia o nuestra ruta para formar liderazgo. Un partido lo que hace es definir un programa y también construye liderazgos, forma liderazgos, y creo que es lo que no está haciendo el PAN en estos momentos. Por eso parece fácil colmar el vacío trayéndonos a pasear a personajes que tienen pues una relativa fama pública, no por buenas razones. El señor Abascal es muy famoso en España porque ha atenazado a la derecha moderada en España. ¿Por qué? Porque ha estado empujando a través de posiciones muy radicales para que el PP se radicalice. Tan es así que durante prácticamente 3 años no se pudo formar gobierno en España porque era muy costoso para el PP concurrir con el PSOE en la formación de gobierno o incluso en ciertas agendas, como por ejemplo la renovación del Poder Judicial que sigue sin concretarse. En fin, yo no creo que a México le convenga que a la polarización se le responda con más polarización y yo esperaría que el PAN recuperase el sentido de centrista, de humanismo político, digamos, este espíritu liberal que tiene en sus venas, que no es una posición reciente, sino que está desde las ideas primigenias de don Manuel Gómez Morín y también el talante democrático que ha caracterizado a Acción Nacional desde su historia. Y no hay, al menos eso nos dijo ayer Héctor Larios, quien ahora está al frente del PAN, no parece haber una intención de sancionar a Julen Rementería. Yo creo que ya se normalizó yo creo que ya se superó. De hecho, ayer lo arroparon, el ¿no? episodio. Los senadores. Pidió disculpas y también creo que reconoció que fue un pronto político ahí en la vida del grupo parlamentario. Pero insisto, yo creo que me duele un poco que a Julen Rementería este episodio lo esté marcando cuando creo que es uno de los parlamentarios más sólidos que tiene el Senado y que, por cierto, él es un articulador del bloque opositor, ha puesto dura la pierna para que ciertas cosas no sucedan en el Senado. Ojalá que este episodio sirva de aprendizaje y sobre todo que meta sentido de urgencia al PAN. No, este vacío nos va a llevar a la irrelevancia política, Ciro. Si no logramos definir programa, una estrategia razonable que represente intereses actuales, sentidos de la gente, y si no hacemos una apuesta por liderazgos. El PAN no va a formar liderazgos si sigue cerrado. Estamos a punto de perder el registro porque no tenemos suficiente militancia. Estamos ahí en el límite que establece la ley. Entonces, cerrados, viéndonos el ombligo, pues difícilmente vamos a representar algo relevante para la sociedad como alternativa en el 2024. Y viene Marco Cortés para un segundo periodo. Sí, y yo creo que es ahí donde los panistas discutimos a dónde vamos, ¿no? Cuando renovamos nuestras dirigencias, yo lamento que no haya otro candidato o candidata, o al menos ahorita, ojalá. Adriana Dávila. Adriana Dávila está en ese esfuerzo y ojalá exista una alternativa para poder discutir a dónde vamos.
A propósito de fantasmas comunistas, pues las elecciones soviéticas pues no son propias del PAN, ¿no? Entonces, ojalá haya un buen ejercicio democrático donde podamos repensarnos. Y creo que hace tiempo no nos repensamos en el PAN. Fíjate, no hay competencia interna desde la competencia Ernesto Cordero, Gustavo Madero. La primera abierta que tuvo el PAN. Sí. Desde, esto estoy hablando de 2013. La tuya en la que tú participaste. Era por consejo, fue la previa, Gustavo Madero, yo competí contra Gustavo Madero por la decisión es Consejo Nacional. Antes decidíamos nuestra dirigencia en el Consejo Nacional. La primera abierta fue Ernesto Cordero contra Gustavo Madero. Y fue, lo recordarás, fue un proceso intensísimo, ¿no? ¿Cómo no? Desde entonces no hay competencia. La candidatura presidencial del 2018 pues, la decidimos, como ustedes ya conocen. Las dirigencias en el intermedio prácticamente han sido por acuerdo sin competencia. Yo creo que le haría bien al PAN una sacudida que sirva no para dividirnos, sino para reunificarnos en un ideario y sobre todo en una definición de qué representamos para los ciudadanos del 2021 y las generaciones que vienen por delante. ¿Qué está pasando en Palacio Nacional, Sofía? Ciro, buen día. El presidente hoy se está peleando con el Universal. ¿Otra vez? Sí, está hablando con el reportero del Universal. Primero el reportero le pregunta sobre una nota que trae publicado hoy el diario en el que... La nota principal. Que son denuncias de trabajadores del aeropuerto Felipe Ángeles que denuncian que los soldados... esta nota que dice que los trabajadores del aeropuerto Felipe Ángeles denuncian que los soldados les están cobrando moches a trabajadores del aeropuerto Ángeles y que además los hacen trabajar mucho, lo cual ha ocasionado accidentes. Le preguntan al presidente qué opina de esto, si conocía estas denuncias, y de entrada dice no sabía, pero le tengo mucha desconfianza al Universal, no les creo. Son de esos medios que antes aplaudían y recibían dinero y ahora tienen una actitud distinta. Habla de lo bueno que va a ser el aeropuerto, de todo lo que se están ahorrando, y después dice qué es lo que pasa con el Universal. Lo que pasa es que Peña les dio 1,450 millones de pesos y como esto es un ejercicio de comunicación, ahora yo soy el periodista, le dice el presidente, y te pregunto ¿por qué recibieron tanto? Después corrige y le dice al reportero, bueno, tú no tienes nada que ver porque eres un trabajador de los medios, pero ahí te encargo que le preguntes a Juan Francisco Ili Ortiz cómo le hizo, por qué tanto. De responder esa pregunta. Y dice, ¿y por qué les dieron un crédito también en Nacional Financiera? Bueno. Y después le pregunta... También estaba facilísima de responder esa, pero bueno... Bueno, nosotros estamos aquí. Y después el mismo reportero le pregunta sobre la multa que el INE autorizó, más bien la multa que dio al partido Morena por los desvíos en la administración de Delfina Gómez como presidenta municipal de Texcoco. Y el presidente dice, es lo mismo, el INE y el Universal, y no quiero mencionar a los partidos, pero todo es lo mismo. Dice, la maestra Delfina es una mujer honesta, no es una potentada como los dueños del Universal que tienen propiedades. Es una mujer honesta que... y además creo que lo es, la maestra Delfina, pero cuando era alcaldesa, era todavía presidenta municipal de Texcoco, junto con su cabildo decidieron una aportación voluntaria, pero pues más te vale que te caigas con tu lana, con el 10% de lo que recibías para apoyarla en la campaña, o en procesos electorales, o cosas así, lo cual es una ilegalidad. Nadie dice que con ese dinero la maestra Delfina se haya comprado un avión particular para volar a no sé dónde los fines de semana. Pero que lo hizo. ¿Qué tiene que ver el Universal? Lo que dice el presidente es que fueron hechos de 2013 a 2015, la denuncia se hizo en 2017 y que ahora que en el 2021 se está multando esto porque... ya la ven como una posible candidata a la elección de 2023 en el Estado de México y por eso están haciendo estos ataques que el Universal no investigó qué había pasado en esas elecciones. Híjoles, el tema del diezmo en Texcoco fue manejado en la elección del 2017, fue en 17. Sí, por supuesto. Al menos en este programa y en el de la noche hicimos reportajes, sacamos el tema, escuchamos a la maestra, escuchamos a Horacio Duarte también, en fin, pero bueno. Diezmos. Aportaciones voluntariamente a fuerzas. Voluntariamente a fuerzas. Así es. En fin. Oye, Roberto, nada más el tema, antes de que te vayas, el tema de la ley de juicio político. ¿Qué es eso? ¿Y por qué hay tanta preocupación? Un cambio de reglas, digamos,
con cierta intención casuística o a propósito de casos que hemos visto. Básicamente lo que cambia son dos cosas. Uno, la regla histórica de que el pronunciamiento que hacen las cámaras federales con respecto al juicio político y la declaración de procedencia al final tiene que ser resuelta en sus efectos por los congresos locales, lo que vimos en el caso de García Cabeza de Vaca. Desde que se ideó esa figura, desde que las cámaras federales resuelven el fuero o la responsabilidad política, quien tiene la última palabra son los congresos locales. Contra la Constitución, en esta iniciativa quitan ese control federalista en el juicio político, en la declaración de procedencia. Primer tema. Y segundo, históricamente, la sección instructora, que es la que hace, digamos, el procedimiento del desafuero, tenía una composición de 4 integrantes. Ahora serán 5. ¿Por qué? Para que tenga mayoría el grupo mayoritario de la Cámara. Antes no podía tener el grupo mayoritario mayoría en la sección instructora, precisamente para que no fuese una persecución política o imperara la intencionalidad política en el análisis. Va a ser facilísimo quitar un fuero. Va a ser facilísimo, no solamente para los gobernadores, sino también para los legisladores. Entonces va a estar ahí la espada de Damocles. Si tú no colaboras, si tú te opones, si tú levantas la voz, si tú no me das tu voto, entonces pues mañana empiezan a llegar a la Cámara de Diputados las solicitudes de desafuero, pues por cualquier delito, como fue en el caso del gobernador de Tamaulipas, incluso delitos fiscales, no pagar impuestos. Entonces yo creo que es parte de esta idea de crear un ambiente de coerción alrededor de la oposición, pero este cambio de reglas no es menor. Los gobernadores prácticamente podrán ser desaforados con una mayoría en la Cámara de Diputados. Y dejarían el cargo incluso, porque lo que dice ahí esta ley es: la Cámara de Diputados Federal resuelve. Si resuelve el desafuero, separación inmediata. El efecto de la separación inmediata, Congreso local nombra gobernador, pero el gobernador que fue democráticamente electo mañana está puesto a disposición del Ministerio Público, del juez. Todo lo contrario a lo que dice la historia de la figura. Desde que en 1981 se introdujo la declaración de procedencia para los gobernadores, se estableció este candado. Ahora lo quitan a la mala, vía ley, sin reformar la Constitución. ¿Algo más? Nada más, Ciro. Gracias, otra vez. Debe haber vacunas para los niños que lo están demandando, niños con comorbilidades. Pero bueno, ya dijo el señor Gatell que un niño amparado le quita el derecho a una persona con riesgo. Perdón, y no quisiera parecer como defensor del doctor López-Gatell. Hubo una estrategia de vacunación diseñada desde diciembre del año pasado, que mal que bien ha ido avanzando, y que siempre dijo población adulta. Van a terminar el 31 de octubre. Yo creo que se equivocó el doctor López-Gatell en cómo fraseó ayer. Sí. Pero sí, primero vamos a acabar de vacunar a los adultos. Y a partir del 1 de noviembre vemos qué hacemos. Yo no sé, no conozco quién articula los amparos, pero me parecería la respuesta muy obvia, la que acabas de dar, de la autoridad de los amparos. Señores, hay una estrategia de vacunación. Aquí está, su derecho no ha sido violado. Espérese tantito. También la otra. ¿Cuántos amparos son? 250. 300. Adelante, vacúnenlos. Ese es el punto, ¿no? Pero hay que ir al pleito, ideológico y político. El Estado mexicano está peleando con una niña, pero no finalmente lo que está haciendo el doctor López-Gatell es defender una estrategia de vacunación que, insisto, mal que bien, ahí va. Nos tenemos que ir. Sí, gracias, Roberto Gil. Volvemos, 8:56. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Nueve de la mañana, Lourdes, buen día. Ciro Manuel, buenos días. Hemos hablado sobre pues lo sucedido en Afganistán con el régimen talibán, y ayer se realizó allá en Kabul una nueva protesta, principalmente encabezada por mujeres, por precisamente estar protestando contra el régimen talibán. Y ahí, para distender esta protesta, los talibanes pues lanzaron disparos al aire libre y golpearon también con tablas a algunas de las mujeres que participaban. Estamos viendo en estos momentos imágenes en Telefórmula justamente de esta protesta, donde los talibanes pues así de repente comienzan a golpear a las mujeres con las tablas. Sí, se ve de hecho, Ciro, en unos segundos antes se ve cómo les
les pegan, ellas siguen gritando libertad, libertad. Ahí está el talibán que está a punto de golpearlas a ellas. Algunas corren, otras gritan libertad, libertad, que fue finalmente pues el objetivo de esta protesta el día de ayer. Y también se informó que fueron detenidos por lo menos 4 periodistas que estaban cubriendo esta manifestación. Fueron detenidos y golpeados, además, con tablas. Este es uno de los reporteros. Así los dejaron, Ciro, se los llevaron detenidos. Lastimadísimas, marcadas, golpeadas. Con látigos y con las tablas. Por lo menos 4 hombres fueron los detenidos por estar cubriendo esta protesta. Y esta madrugada también algunos de los compañeros de los medios afganos pues informaron que ya fueron liberados. Fueron liberados estos 4 periodistas pues detenidos, golpeados ayer por estar cubriendo esta protesta contra las mujeres. A las mujeres también, muchas de ellas se las llevaron pues detenidas. Esto ayer allá en Kabul. Híjoles, bueno. ¿No han llegado más mujeres afganas a México? No, ya no, Ciro. Las últimas que se había informado, ya no, por lo menos no se ha informado que hayan llegado aquí como refugiadas a México. Y en otra información, Ciro, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que por trabajos de remoción de piedras y tierra, esto a causa del sismo de anoche de 7.1 en escala de Richter, la carretera escénica se cerrará durante las próximas horas para ser revisados y valorados por equipos técnicos. También el maxitúnel, el macrotúnel y el aeropuerto internacional de Acapulco estarán cerrados por unas horas. Esto lo informó el gobernador de Guerrero. Estos trabajos empezaron pues desde la madrugada y pues ya estarán informando en las próximas horas pues cuando se reanudan las actividades en el aeropuerto y en la carretera, en el maxitúnel, en el macrotúnel y la carretera escénica. Bueno, pues vamos a pausa, vamos a ir a Ecatepec, vamos a regresar a Tula, vamos a ir, no hay que olvidar el tema, vamos a ir a la frontera sur, allá está Marco Silva, vamos a estar en Chiapas. Gracias por sus comentarios sobre el tema del aborto, pues, bienvenidos siempre los comentarios, siempre lo hemos dicho, es un tema que parte en dos a las sociedades democráticas, sí. Y México no es la excepción. Llama mucho la atención el avance, el paso que se logró vía la Suprema Corte de Justicia sin ningún tipo de conflicto social, sin mayores protestas, sin crisis. No la hubo. Eran pocas personas protestando ayer afuera de la Corte. Y como dice Ciro, muy civilizados. Yo ayer más bien estaba viendo como protestas en ese sentido por la decisión de la Corte en redes sociales, pero más allá de, a diferencia del hashtag que se utilizaba desde la mañana de corte aborto sí, ellos estaban intentando utilizar corte aborto no, pero pues no pasó de eso. La verdad es que fueron pocos los que se manifestaron en redes sociales y menos los que estuvieron afuera de la Suprema Corte. Bueno, vamos a pausa, 9:05, volvemos. En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ha informado hace unos minutos, Ciro, que por trabajos de remoción de piedras y tierra, la carretera escénica, bueno, se cerrará durante las próximas horas. Insistir en lo que dijo Lourdes hace un rato, solamente para la gente que lo está mencionando, pues sí, allá es donde se han estado concentrando la mayor cantidad de labores que tienen que ver específicamente con el sismo. Entonces ahí los trabajos del maxitúnel, el macrotúnel, para que lo tomen en cuenta, pues en general, ¿no? En la información que se ha estado dando exclusivamente allá en el puerto de Acapulco.
Tlatelolco. Y antes de ir allá a Tapachula con Marco Silva, ¿qué más de la conferencia, Sofía? Justamente está el presidente hablando sobre los migrantes haitianos que están en la frontera sur del país. Dice que sí van a proponer mañana en la reunión con Kamala Harris el tema de que manden recursos también para Haití, y habla sobre la situación que está viviendo Haití. Dice que son dos cosas, habla sobre lo que vive en sí la nación, lo que vive Haití. Dice que ellos que han estado mandando barcos con víveres han tenido problemas para desembarcar, que las bandas tienen tomado Haití, que no habían querido hablar sobre esto, dice el presidente, y dice, y al mismo tiempo se está dando la situación de que llegan muchos haitianos a la frontera sur. Dice, hubo desafortunadamente una confrontación y nuestros adversarios usaron eso para decir que estamos reprimiendo. No es así. Dice, los trabajadores del Instituto Nacional de Migración que patearon a un ciudadano haitiano ya fueron despedidos. Los trabajadores no llevan armas, solo se dedican a agarrar a los migrantes. Dice, estamos procurando que no les falte nada aquí en México, pero lo que ellos quieren es llegar a Estados Unidos. Va a tratar el canciller Marcelo Ebrard este tema en la reunión con Estados Unidos, y dice, pero no se violan derechos humanos. Y le responde también a un tuit de Lorenzo Meyer que dijo que eran presiones de Estados Unidos, que por eso el trato así a los migrantes, y el presidente dice, nosotros no nos dejamos presionar por ningún gobierno extranjero, estamos actuando conforme lo que dicen las leyes mexicanas. Sobre la situación allá en Haití, no hay ningún tipo de represión y los están cuidando, dice el presidente. Bueno, solo sí que hay opiniones, ¿no? Evidentemente sí ha habido dureza, mucha dureza para tratar a los migrantes específicamente. Ahí están las imágenes, ahí están las imágenes. Sí, ahí el presidente podrá querer ganar la discusión verbal, pero las imágenes le dieron una vuelta al mundo. Y son esas imágenes que probablemente le molesten a un mandatario cuando tú lo que quieres es convencer de que estás intentando ayudar, pero pues cuando realmente no estás ayudando a los migrantes, ¿no? Lo que estás haciendo es conteniéndolos a como de lugar. Ahora, habrá una parte probablemente de injusticia con los elementos de migración que hoy nos enteramos fueron despedidos, porque ellos obedecen órdenes, Ciro. A ellos se les han dado órdenes estrictas de que no pasen. A lo mejor no se les dio capacitación y a lo mejor no se les dieron las mejores maneras para poder enfrentar. No creo que nadie le haya dicho patea en el piso. Sí, patealo y golpéalo y dale sus ganchos al hígado hasta que te canses, pierde el control del momento del enfrentamiento, corretéalos, a como dé lugar, ¿no? No creo. Pues con las básicas herramientas que tienen los elementos de migración que los han expuesto. Y ellos son los que están expuestos en la línea, literalmente, de la batalla, porque todavía los elementos de la Guardia Nacional, Ciro, pues tienen sus uniformes, tienen sus escudos, ellos tienen capacitación. En fin, Marco Silva, te saludamos, buen día allá en Tapachula. Buen día, Marco. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Pues no tendrán armas, pero quiero saber qué tabique en la sala aguanta el golpe de un escudo. Es correcto. Y un escudo que va encarrerado y un escudo que va pues con poco control. Yo no sé exactamente qué está haciendo el gobierno del país, el gobierno federal, escuchando lo que ahorita informan del presidente López Obrador, en el sentido de proteger los derechos, especialmente de los haitianos. Es decir, se están respetando las leyes mexicanas, dice el presidente, pues una de estas leyes mexicanas implica que al solicitante de asilo se le debe tener en esas condiciones y no se le puede deportar. Entonces, vaya, el discurso es un poco difícil de cuadrarlo aquí abajo, en lo operativo, en el campo. El día de ayer, Ciro, Manuel, pues nos dedicamos a andar los 100 kilómetros que hay de aquí, de Tapachula a Mapastepec, que es la zona complicada. Yo ya les decía, después de Mapastepec, pues son muy pocos los que han logrado brincar el muro mexicano. Y lo que encontramos hacia la tarde-noche es pues muchos haitianos, muchos centroamericanos saliendo de escondites y regresando de a poco, muy poco a las carreteras para caminarlas tarde, noche. Si de repente no ven una patrulla federal, una patrulla estatal en los retenes que están permanentes de aquí a Mapastepec, entonces se suben a una combi, juntan dinero, por supuesto, son víctimas de abusos, incluso en ese sentido, un viaje de 60, 120, 200 pesos, quieren cobrárselos a 1,000. En fin, ellos son, digamos, los personajes que están ahorita en la mira de todos los que quieren abusar de una u otra forma de un habitante de Haití o un habitante de El Salvador o de Honduras desprotegidos. Así que los vimos en las carreteras ya hacia la tarde en muy poca cantidad, pero nos encontramos en las parroquias de la región, porque muchas iglesias de estos municipios que están de aquí a la salida del estado de Chiapas, que pertenecen todos a la diócesis de Tapachula, pues están preocupados y los reúnan, les dan de comer, les regalan las mejores noches de descanso que han tenido en meses, les curan las heridas y pues de alguna forma no los retienen porque ellos lo que quieren es seguir caminando.
Hacia aquí, hacia Tapachula, que es el epicentro también de este problema, lo que vimos ayer, por ejemplo, es ya convoys de camionetas, estas famosas perreras del Instituto Nacional de Migración, haciendo rondines por el centro de Tapachula, por donde está la zona de hoteles, donde están pues algunos centroamericanos bien conocidos que están viviendo en pequeños cuartos que antes eran locales comerciales. En fin, como que se ha retraído esta búsqueda de migrantes hacia esta zona de Tapachula y el ejido Viva México, que está hacia la salida de la ciudad y que es el primer retén formal que está permanente por parte de las autoridades migratorias. Así que parecería que el trabajo está aquí en este momento. Cabe de verdad subrayar lo que va a suceder hoy en la noche. ¿Se acuerdan de Irineo Mujica, el director de Pueblos Sin Fronteras? Sí, cómo no. Claro que sí. Bueno, el que fue detenido en junio junto con Cristóbal Sánchez, que le querían fincar cargos de tráfico de personas y que al final no pudieron vincularlo a proceso, llega hoy en la noche aquí a Tapachula. Él dice que no viene a promover ningún tipo de marcha, pero pues al mismo tiempo le preguntamos cuál es la intención de juntarse ahorita con las organizaciones. Dice, las cosas están muy críticas. Si tenemos que caminar a la Ciudad de México, lo vamos a hacer. Si tenemos que presionar en una caravana a las autoridades para que dejen de hostigar a los migrantes, lo vamos a hacer. Entonces, no dice, esta mano es mía, pero ya llega hoy por la noche a Tapachula. Así las cosas, ahorita en el parque central de esta ciudad ya están concentrados otra vez un grupo de haitianos que van a hacer esta rutina que se convierte en una espiral de normalidad aquí en Tapachula, que es la de reunirse, caminar, protestar, bloquear para llegar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y no puedo dejar de insistir en que esto fue hace 2 semanas la mecánica previa a las caravanas que salieron 7 días después, las 4 que conocimos, la última detenida el domingo en la madrugada. Así el panorama, la fotografía a este momento de este problema migratorio en el sureste mexicano. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Marco. Gracias, Ciro. Gracias, Manuel. Gracias, Buenos días a todos. Buen día. Marco Silva. Pues todo parece, Ciro, indicar que por lo pronto pareciera que esto se detuvo, lo que quiere decir están tratando como de reorganizarse. Sí, mucha gente y se consiguió, fue expulsada de México y pues vamos a ver, Ciro, como dicen, si para la próxima semana, entre lunes y miércoles, se arma esta nueva caminata, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Dijo algo más el presidente? Pues, insiste el presidente en que si abren la frontera y pasan libremente al norte los migrantes, corren muchos riesgos que no pueden garantizar sus vidas, su seguridad, dice el presidente, y dice también que hoy se va el canciller Marcelo Ebrard, que ya mandó el presidente la carta al presidente Biden, y estoy seguro que va a haber muy buenos resultados en esta reunión de alto nivel. ¿A qué va y cuál es la reunión? Esta reunión de alto nivel que se lleva a cabo mañana en Estados Unidos entre el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda, y va a estar presente la vicepresidenta Kamala Harris, que en sí es un tema de economía el que van a ir a tratar, pero también van a hablar por ahí de migración, dice el presidente. Bueno, y hablando de migración, justamente llega pues una comunicación a través de un tuit por parte del Instituto de Migración, y dice: en el marco de la Estrategia Nacional para atender el flujo migratorio irregular, hoy a las 0 horas, dice el Instituto de Migración de Puebla y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla identificaron a 40 personas extranjeras que no comprobaron su estancia regular. Se encontraban en un hotel de la colonia 20 de noviembre, y esa es la otra parte, sino unos son los que intentan caminar y pues les caen a palos, ¿no? Y les caen ahí a toletazos, y los otros son los que van con los polleros y que se hospedan en hoteles y que viajan en avión cuando pueden, que viajan en camiones de transporte de pasajeros ordenados, y si llegan a Aguascalientes, y si llegan a Tijuana, y si ahora como Puebla, pues corriendo todos los riesgos. Todos los riesgos, ¿no? Volvemos, son 9:20. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. No, 24, Sofía. Ciro, le hemos dado seguimiento al tema de los bloqueos a los trenes de Michoacán. Este bloqueo que lleva ya 37 días en el municipio en la comunidad de Calzóncin, en Uruapan, Michoacán. Este bloqueo que pues afecta muchísimo a las industrias, y por eso justamente la COMCAMIN, que es la Confederación de Cámaras de Industrias, está buscando una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, porque ya veíamos, ayer se reunió
el presidente de Kansas City con el secretario de Gobernación. No hemos tenido más información de qué salió de esa reunión, y ahora es la CONCAMIN la que busca reunirse con el secretario de Gobernación, pues para pedirle que intervenga, que vea qué se puede hacer para que liberen las vías los maestros y puedan pasar los trenes y poder reactivar la industria. Y por eso está justamente en la línea Felipe Javier Peña, él es presidente de la Comisión de Transporte de la CONCAMIN. ¿Cómo está? Buen día, Felipe. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días, gracias por el espacio y lamentablemente otra vez con este tema, pero pues sí, y siguen corriendo los días, no se resuelve nada y creo que es el tiempo, y cuando finalmente se liberan las vías suelen ser por unas semanas, a veces menos, y las vuelven a ocupar. Sí, Ciro, es lamentable la situación. El año pasado cerramos con 201 días de bloqueos en 8 entidades del país, y hoy ya podemos hablar de 59 acumulados lo que va del año en Michoacán, y este bloqueo con 36 días, diríamos, con una interrupción ahí de 48, 50 horas intermedias, pero 36 días, digo, la afectación ya es gigantesca, y es un tema recurrente, en el que, pues no obstante las denuncias que por obligación debe poner los concesionarios, en este caso pues ya hay 2 denuncias ahí otra vez al inicio del bloqueo y posteriormente cuando se devuelve el tema de la interrupción, y pues estamos realmente, la palabra sería desesperados, con una petición de apoyo a las autoridades, con un llamado hacia al CENTE, a los maestros, porque pues de nada sirvió también el que hayamos trabajado con la legislatura anterior, que acaba de terminar, por la modificación al artículo 533 de la Ley General de Vías de Comunicación para convertirlo en un delito grave. Es decir, pues si bien ellos tienen un reclamo que puede ser legítimo, pues infringen la ley al bloquear las vías y nos dejan en medio como industria en una afectación, pues diríamos ya de muchos millones de pesos. Una cosa es el valor de la carga, que podemos estar hablando de alrededor de $1,800 millones como valor de carga, y otra es la afectación de pérdidas directas, en la que podemos estar hablando de que vamos a estar llegando a cerca de los 2,000 millones de pesos ahorita ya por estos 36 días de bloqueo en los diferentes sectores. Felipe, ¿qué esperanza tienen en esta reunión que están buscando con el secretario de Gobernación? ¿Qué les pueden prometer? ¿Qué pueden ofrecerles? Pues que les garantice que se van a liberar las vías, que van a mantener libres estas vías. Quizá ahora con el nuevo secretario pueda haber alguna posibilidad. Sí, mira, la verdad es que tenemos muy buena comunicación con la Secretaría de Gobernación, con los subsecretarios. Estamos iniciando pues muy buena comunicación como CONCAMIN con el secretario Adán. Aquí el tema es, pues lo que pedimos es la aplicación del Estado de Derecho en un tema que ya ubicamos claramente como de seguridad nacional. Tenemos, como ustedes saben, hay carga que no solamente no puede moverse por vía de autotransporte, independientemente del tema de los costos, sino que debe de ser por vía ferrocarril, como es el tema de los materiales peligrosos, el tema del combustible o del combustóleo. En el caso concreto de la planta de Tula, pues hay 6 trenes con combustóleo ahí detenidos físicamente, y esto es una afectación no solamente a la planta de Tula, que requiere de apoyo para salir adelante, sino que pues también es un tema complejo en cuanto al tráfico y al riesgo de que esos carros estén detenidos sobre la vía, ¿no? Y es de igual forma con el tema del cemento y del acero y de productos de primera necesidad. Es decir, hay granos, y tenemos contenedores afectados, cerca de 5,000 contenedores que no pueden moverse ni para adelante ni para atrás, y que traen mercancía además de toda índole para el tema de abasto de cadenas de autoservicio, y se nos olvida de repente que seguimos con el tema de la pandemia, además, y que el tren es un medio que nos ha demostrado que pues que puede estar circulando y que moviendo la mercancía, no obstante incluso las suspensiones que hemos tenido que llegar a dar de algunos servicios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver qué sale esta reunión. Gracias, Felipe. Hombre, con mucho gusto, y estaremos ahí en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Felipe de Javier Peña, el presidente de la Comisión de Transporte de CONCAMIN. Bueno, ¿cuál fue la conclusión del reporte que se presentó ayer sobre la línea 12 del metro?
Sí, yo creo que tampoco nos tenemos que ir a hacer muchas bolas, porque creo que desde que se comenzaron a hacer los estudios y el primero que se publicó pues hace ya como 2 meses, hablaba de una serie de materiales quizá de mala calidad que se habían puesto, no solo como por el cemento, sino algunos famosos pernos, que decíamos, pues si los pernos bien, que si los pernos mal, pues aparentemente es la causa por la cual esas 2 piezas, esas vigas y ese pedazo de concreto en estas 2 vigas que se pandearon inicialmente y que después se derrumbaron la noche del 3 de mayo pasado, pues es el origen de la muerte de 26 personas, ¿no? Eso es en la parte, digamos, del documento, ¿no? Yo no veo que avance mucho más, el documento es muy amplio, montones de páginas, lo explica muy bien, pero por todos lados, y tomo la nota del Universal, dice el dictamen técnico final que la empresa sobre el colapso de la línea 12, dice, habla del segundo documento en la entrega de la firma noruega y en este peritaje, dice del problema de los famosos pernos. Los posibles factores que contribuyeron al colapso incluyen deficiencias en las propiedades médicas de las vigas y el diseño del marco transversal que no cumplió con los estándares de diseño. Estos pernos habrían sido no solamente mal colocados, sino además defectuosos, de manera tal que no habrían hecho su labor, que era mantener unidas vías con concreto, ¿no? 2. En diciembre del 2019, la administración de Claudia Sheinbaum, a partir de una inspección en video realizada por drones, se identificó un pandeo significativo principalmente en la viga norte y en la viga T6 en el tramo colapsado. En la norte no fue mayor a 7,62 centímetros, sin embargo, indica el dictamen, no era visible en una inspección visual simple, pero parece sobre el dron para ver cómo estaba por dentro de la viga. Y luego se va al 2017, administración Miguel Mancera. También explica que en enero de 2017 se había identificado una deformación de la viga norte, lo que indica que la estructura ya se encontraba comprometida antes del terremoto del 2017 y no como consecuencia de este. Entonces, pues ese es el peritaje. Supuestamente después viene ya una tercera parte donde hablarían del problema causa raíz, que es esta palabrita que están sacando en esta administración de moda. ¿Qué pasó, Ciro? Pues aparentemente sucedió eso, ¿no? Tramo de responsabilidades, pues aparentemente las 3. Tramo de responsabilidades en el momento de la construcción, en el momento del primer señalamiento en el 2017 y después en el 2019, ¿no? ¿Por qué? Porque esto creo que se está reduciendo a quién es el responsable de la obra, como si Marcelo Ebrard hubiera puesto concreto, como si Miguel Mancera hubiera ido con su casquito a ponerle cemento a las vigas, o como si Claudia Sheinbaum hubiera tratado de ocultar que ese mantenimiento no se le daba de manera adecuada. No sé si es tan simple, Ciro, porque el tema realmente pues, ahí está, en el peritaje. Las responsabilidades en todo caso tendrían que ser pues, de quien tomó las decisiones originalmente de cómo construir. Después de no revisar correctamente y después de haberse dado cuenta y nada más ir a resanar, porque es lo que parece que sucede, van y resanan con materiales cuando ya se dieron cuenta. Es decir, de todos y de nadie. Pues es que ese es el punto, ¿no? No sé si después la muerte de 26 personas va a servir para absolutamente nada, más que para entristecer a 26 familias y sus cercanos, y empezar a pelotear, ¿no? ¿no? ¿A quién se le echamos? ¿No? Ya la repartimos, ¿no? ¿Quién es el responsable? Oh, es Ebrard, no, es Claudia, no, es Mancera. No lo sé, Ciro. Esa es la información por lo pronto, ¿no? ¿Para qué va a servir? Pues a ver qué tal. Y ahora, efectivamente, se está hablando, para acabarla de molar, en los estudios que se han estado haciendo de peritajes con Estados Unidos, que estos materiales que han ido y venido, también se alteró la cadena de custodia. En fin, sí. En fin, ¿no? Esto que parece, yo lo he dicho, eso yo, que patean el bote como al infinito, a ver si se nos olvida, pues ahí está, Ciro, ¿no? Hoy les ha ayudado Tula, hoy les ha ayudado Ecatepec, hoy les ha ayudado Chiapas, pero pues los muertos, los 26, ahí están, Ciro, ¿no? Y algún día tendremos que saber quién es responsable de esto. ¿Quién la va a pagar? ¿Tú crees? La deben ¿Tú pagar, crees? Ciro. Somos un país de derecho, dice el presidente que respeta la Constitución. Bueno, pues manda pausa. Dice Jesús Seade, Ciro, gran honor tomar posesión en esta fecha como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Popular China. Pondremos todo nuestro esfuerzo en potenciar inversión, comercio, turismo, intercambio cultural, estrechar aún más lazos de amistad. Bueno, pues suerte y felicidades al embajador de México allá en China. Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos. ¿Ya? 9
En un momento, regresamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:40 por la mañana, esta es la información. El Estado mexicano tiene la obligación de favorecer las condiciones para que el aborto se realice con total seguridad y de manera gratuita, aseguró por la mañana el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar. Dijo que a partir de hoy, ningún juez en todo el país podrá condenar a sanción penal o cárcel a una mujer por abortar y que mañana comenzarán a discutir cuáles son las condiciones cuando algún médico se niegue a practicar un aborto por objeción de conciencia. No hay autoridad jurisdiccional que ya pueda condenar a ninguna mujer por la interrupción voluntaria de su embarazo. De tal modo que aunque estén vigentes esos códigos y sigan sin haberse derogado, los jueces no pueden condenar ya a una mujer a la cárcel, a una sanción penal, porque ya existe la jurisprudencia de la Corte. La sentencia de la Corte es definitiva, inatacable y ya no se puede cambiar ni siquiera. Nosotros no estamos aprobando el aborto, ni que deba hacerse. Sí. Lo que estamos haciendo es decir que la mujer tiene la libertad sobre su cuerpo y para decidir si quiere o no ser madre y por lo tanto continuar o no con su embarazo. Lo que pasa con Carlos Treviño, exdirector de Pemex, es una muestra de autoritarismo muy grave. La Fiscalía General de la República sí podría solicitar una orden de aprehensión contra mi cliente, aseguró por la mañana el abogado Óscar Zamudio. Dijo que siguen esperando la respuesta judicial para que las audiencias del señor Treviño se realicen en el Reclusorio Norte y no en el penal de Almoloya, porque ese es el peor lugar. Sostengo que si abrimos la frontera para que los migrantes centroamericanos pasen libremente en su intento por llegar a Estados Unidos es muy grave. Corren muchos riesgos y no podemos garantizar sus vidas, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Sobre la reunión de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos mañana en Washington, el presidente López Obrador dijo que ya le envió una carta al presidente Biden y que está seguro que habrá buenos resultados. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 89 centavos. ¿Qué más, Manuel? Bueno, vamos a Acapulco, Ciro, precisamente allá con nuestro compañero Marco Antonio Aguileta. Simplemente decir que la Universidad Autónoma de Guerrero está anunciando pues que también por las mismas razones las brigadas de protección civil están supervisando la estructura de la universidad. Se suspenden todas las actividades académicas y administrativas hoy en la universidad. Allá en tu estado, Marco, buen día, Marco Aguileta. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Manuel, Ciro y al auditorio. Pues sí, efectivamente son medidas que ya se empezaron a tomar desde esta mañana. Incluso hoy a las 5 de la mañana sesionó la mesa de coordinación por la paz en Guerrero, una mesa que siempre sesiona a las 8 de la mañana, pero hoy sesionó desde las 5 de la mañana, una mesa que encabeza el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, con autoridades federales, justamente para empezar a tomar todas las medidas necesarias, los protocolos de protección civil y por supuesto la revisión para el cuento de los daños ya con luz de día. Y es que después de este movimiento telúrico que nos sorprendió ayer por la noche, ustedes ya dieron la información, se han registrado más de 150 réplicas y muchas de ellas imperceptibles, superando los 4 o los 5 grados. Es decir, todavía hasta hace unos minutos se sentían algunos movimientos telúricos. ¿Esto qué provocó desde ayer, Ciro, Manuel? Que pues mucha gente no regresara a sus casas, el temor, una muy mala noche. También algunos turistas no regresaron a sus habitaciones, amanecieron muchas personas dormidas en la calle, en sus vehículos, esperando a que amaneciera, por supuesto, para pues ver cuál había sido el recuento de los daños. En un recorrido que hice hace unos momentos por la costera Miguel Alemán, bueno, pues sí, pero en cualquier lado te percatas de algunas barras caídas, algunos vehículos incluso también dañados por barras caídas, por algunos postes, fachadas de algunas tiendas de conveniencia, bancos con cristales rotos, personal que no puede entrar a trabajar a los bancos, a las tiendas, a los restaurantes, derivado de una serie de afectaciones que se ven desde el exterior. El recuento de los daños entiendo que todavía continúa. Afortunadamente, bueno, pues no se han dado más datos de personas fallecidas, más que la lamentable pérdida de una persona en Coyuca de Benítez, derivado justamente de un accidente en su moto por este movimiento telúrico. Pero bueno, se continúa en el recuento de los daños, esperando por supuesto a que también la ciudadanía esté muy confiada de la información que se genere a través de los medios de comunicación y no se presten a lo que se trasciende luego en redes sociales.
los elementos de la Marina han descartado completamente, por supuesto, que se registre un tsunami. El mar, pues hoy por hoy se observa sin ninguna contingencia y sin ninguna normalidad. Gracias, muchas gracias, Marco Aguileta. Gracias allá en Acapulco. Y en Valle de Chalco, Leopoldo Espejel, buen día. ¿Cómo está, Ciro? Muy buenos días. Pues en el Estado de México en general se reporta un saldo blanco, salvo la caída de 2 torres de alta tensión, precisamente en la colonia El Agostadero, aquí en Valle de Chalco, que tú ves a mis espaldas, Ciro, en el cual trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad han laborado desde la noche, madrugada y hasta este momento para el retiro de las estructuras, el retiro de cableado, que afortunadamente, Ciro, pues no dejó ni daños materiales ni personas lesionadas. Ellos nos han informado que fue tal el movimiento telúrico, la combinación del suelo en esta zona, pues que provocó que se vinieran abajo. Hay que destacar, Ciro, que pues los habitantes de esta zona refieren que hay por lo menos se sintieron 10 minutos de un intenso tremor, de un estruendo importante y también un importante reflejo al momento de que cayeron pues estas torres. No hay personas lesionadas, tampoco daños materiales, afortunadamente, sí. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Buen día. Gracias. Un año, Manuel. Un año, Ciro, un año de los hechos de La Boquilla. La Boquilla es el lugar allá en Chihuahua donde estaba la presa La Boquilla. Se estaba peleando pues el derecho del uso del agua para tratar de que los agricultores locales del estado de Chihuahua conservaran el derecho y sobre todo el uso de riego de esa agua para el siguiente ciclo agrícola, el que ya terminó. Y producto de esa inicial manifestación, duraron varios días, hubo una pues movilización, la noche una persecución que se dio extraña, participó la Guardia Nacional. Después terminó siendo aclarado que era pues toda una mala interpretación, entendieron mal en la Guardia Nacional. Esa es la explicación de lo que sucedió en ese momento con Jessica Silva, que iba también en el carro con su marido. Dispararon, ella resultó muerta. Producto de eso, hay varios integrantes de la Guardia Nacional que están encarcelados. De hecho, la audiencia se acaba de volver a diferir, Ciro, ya para que inicie la audiencia intermedia. Pero se cumple un año finalmente de la muerte de Jessica y pues saludamos al señor José Silva. Le agradecemos que nos tome la llamada esta mañana. Don José, buen día. Un año, don José. Un año. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Un año. También hace un año de que hablamos con usted en este espacio. Sí. Hace un año. Oye, como si fuera ayer apenas. ¿Y en qué cambiaron las cosas? ¿Qué ha ocurrido en este tiempo, José? Pues no ha ocurrido nada, nomás de que pues ahí estamos en espera que pues esas personas que acribillaron a mi hija pues que están amparados, pues está parado todo, no sé, que creo que va a haber una audiencia ahí en unos días más, no sé. Pero nada. No ha habido nada. Pues el gobierno ya ve lo que dijo, que eran puras politiquerías, pero pues yo creo que la muerte de mi hija no fue politiquería y porque pues muchas personas están, pues dicen una cosa y dicen otra, ¿me entiendes? Entonces dicen que por qué andaban ahí de escandalosos allá en la presa, pero es que lo que pasa es que no la mataron en la presa. Mucha gente no sabe ni cómo está el asunto, pero sí dicen cosas. Sí, lo recordamos. Los hechos de la presa fueron en la mañana y el asesinato de su hija fue cerca de la medianoche, ¿no? Sí. Minutos antes, minutos después, no recuerdo. Sí, un poquito antes. Poco antes. Poquito antes, pero esto ya nos estaban esperando porque allí hay una caseta hay 2 casetas de cobro de la presa aquí donde vivimos nosotros. Y en la segunda caseta, allí estaban parados los de la Guardia Nacional, estaban esperando que pasara toda la gente que venía de la presa y en cuanto pasaron mi yerno y mi hija, pues no se les pegó la Guardia Nacional. Se les pegaron y pues yo creo ya traban la orden de acribillarlos, me imagino yo. Híjole, pues ni hablar, decirle, ahora sí que una y otra vez dicen, don José, que la justicia debe ser expedita, pero pues no sé si usted no solamente pasa un año, sino quién sabe cuánto tiempo más va a seguir pasando. Y estas personas pues, no están en la cárcel. No, están en la cárcel, algunos otros se ampararon, Ciro, sí. Pero finalmente se espera la audiencia intermedia y pues no, es como si no pasara nada. ¿Pero cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos están en la cárcel, don José? Pues no sé, realmente
no sé nada, ¿cuántos estarán? Pues dicen que 1 y otros dicen que 6 y luego después dicen que creo que ni están en la cárcel, que pues se los llevaron para allá, para Mazatlán, por allá no sé dónde, pues, ¿por qué no los dejaron aquí en Chihuahua, para estar seguros y yo decir al 100% sí están en la cárcel? Así no puedo decir nada porque, pues según que allá están, ¿verdad? Pero, pues como para andar libres, pues es gente de gobierno, pues ¿qué le podemos hacer nosotros los jodidos al gobierno federal? Pues nada, nomás lo miramos de lejos. Bueno, es correcto. Pues un abrazo, José, un abrazo. Pues gracias. Y seguimos, pues bueno, en la medida de lo posible, seguimos con el caso. Fueron guardias nacionales. Ahora guardias ahorita nacionales voy saliendo para allá, para el lado de la presa, porque van a hacerle un homenaje ahí a mi hija, algo así, no sé qué. Un acto conmemorativo. Sí, simplemente nada más registrar, don José, porque el diario, precisamente, el diario .mx registra que la audiencia inicial que se difirió en contra de estos 6 militares, registra que los 6 están en el penal de Mazatlán, en un penal en la ciudad de Mazatlán. Sí, son precisamente 6. Son 6 los que están detenidos y bueno, pues ya se había pasado la audiencia del 23 de agosto, ahora se va para el 17 de septiembre, pero por lo pronto pues 6 encarcelados. Pues eso dicen, quién sabe. Bueno, pues gracias, muchas gracias, José. Ándale, pues gracias a ustedes por estar ahí en contacto, y ahí estamos. Gracias. Para lo que se ofrezca. Buen día. Gracias, José. Buen día. Que pasen buen día. Sí hay personas detenidas. Sí, son estos 6, uno de ellos en concreto por haber disparado y el resto pues todavía por tratar de definir y deslindar las responsabilidades en el asesinato, ¿no? Bueno, Mari Carmen Cortés, regresamos contigo porque mañana empieza efectivamente en Estados Unidos la reunión de alto nivel, pero hay una advertencia de un grupo de empresarios. Te escuchamos, Mari. Sí, es de Estados Unidos, una carta a Kamala Harris, que es la que va a presidir por parte de Estados Unidos el diálogo. Es la Alianza para el Cumplimiento Comercial o Alliance for the Trade Enforcement, que agrupa 14 asociaciones de Estados Unidos, de la área farmacéutica, de televisión, de biotecnología. Y bueno, se le dicen a la secretaria, a la vicepresidenta Kamala Harris, que están muy preocupados por la agenda del presidente López Obrador, que constantemente es contraria que está diciendo que los compromisos del TEMEC son contrarios a su política, a su agenda política, que en muchas de las leyes que está promoviendo son contrarias a la implementación del Tratado de Libre Comercio, y manifiestan su preocupación en todo lo que es energía eléctrica, en lo que es etiquetado de alimentos, en biotecnología, en instrumentos médicos, en farmacéuticas, en servicios audiovisuales, en broadcasting, todo lo que es telecomunicaciones. O sea, está muy amplia esta carta, esta queja, y le están pidiendo que intervenga, que se toca el tema. El TEMEC en principio no es un tema que se vaya a abordar mañana en la reunión de alto nivel, según que va a encabezar Marcelo Ebrard por parte de México, pero ahí está la carta, son estas asociaciones, es la segunda que le mandan a Kamala Harris, entonces yo creo que el tema sí se va a abordar, mostrando la preocupación por las leyes mexicanas que están contrarias a la implementación del TEMEC. Bueno, gracias Mari Carmen. Gracias a ustedes. Gracias. Abogado Iñaki Blanca, señor, nos manda también una punta. Sí, lo vi. ¿No? Con Roberto Gil. Dice, la nueva ley de juicio político de declaración de procedencia está viciada de origen, dado que es contraria a lo dispuesto por el título 4 de la Constitución, la de responsabilidad de servidores públicos. Específicamente en lo relativo a los alcances de las declaraciones de procedencia, desconoce el pacto federal o federalismo, tendría que modificarse la Constitución primero y después la ley. Así que bueno, pues al debate, Iñaki, muchas gracias. Y pues mañana aparentemente lo lograría, vamos a ver, sacar el senador Monreal, ¿no? Aparentemente. La va a sacar adelante, va a conseguir los... Eso es lo que dice, que inicialmente los acuerdos están para dar una buena discusión y que salga mañana. Nos envían, Ciro, un amigo nos envía este video de una persona, cómo vivió el sismo ayer aquí en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Yo sé que la impresión para cada uno cambia, pero esto es centro histórico de la Ciudad de México. Está muy duro. Tranquila. Tranquila. Y bueno, pues se mueven los cuadros, la lámpara ahí colgante. No pasa nada, tranquilo.
¿Un amigo? Un amigo, Ciro. Un amigo del centro histórico. Y bueno, parte, por supuesto, de los muchos nervios, Ciro, que no nadie los va a cuestionar de cómo se siente un sismo, sobre todo uno de ayer que se sintió fuerte. Y con la memoria, y además, septiembre. Uno, Ciro, creo, nunca termina de acostumbrarse a más miedo, menos miedo, más impacto, menos impacto, pero uno nunca termina de acostumbrarse realmente. Bueno, nos vamos. Vamos, Ciro. Nos vamos gracias al equipo de Por la Mañana, a todos. Pues a todos y a todas, porque... ¿O todes? Gracias a todo el equipo Por la Mañana. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien. Grupo Fórmula. Lo mejor de Ciro Gómez Leiva por la mañana en nuestro canal de YouTube, Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.